Bueno, muchachos, este es el segundo programa de mi nuevo podcast Selección Tierra, que busca encontrar las mejores personas del mundo para educar a las inteligencias artificiales. Ya hicimos un primer capítulo que quedó como un poco bajo de volumen de audio, pero bueno, esperamos que lo puedan resolver ustedes a través de sus audífonos. Este es el número 2 y queremos avanzar con este asunto de la búsqueda de esta selección tierra. Entonces, en el primer capítulo explicamos un poco lo del modelo de la complejidad de Commons para explicar un poco de qué va la metodología, cómo es que podemos de algún modo reconocer que hay unos mejores que otros. Entonces, lo que tenemos es que hay unas leyes universales que hemos obtenido al comparar muchas de las mejores teorías que existen, y estas leyes universales son las que se convierten en nuestra metodología. Entonces, hoy vamos a hablar de una de ellas, de esas leyes universales que se pueden deducir o interpretar a partir pues de cosas que están totalmente demostradas en las matemáticas, desde el punto mismo de esa incertidumbre y esa imposibilidad de decir verdades absolutas. Esa es una manera de decir una verdad absoluta, ¿no? O sea que es absoluto el hecho de que no podemos decir verdades absolutas. Entonces eso puede tener una descripción. De eso se trata un poco el asunto, ¿no? Y es que ciertos hallazgos en las matemáticas nos permiten hacer unas metáforas bien interesantes en términos de nuestra condición ya más humana o más desde el punto de vista narratológico de nuestro lenguaje corriente. Entonces, en esos estudios comparativos que tenemos hasta el momento de las diversas teorías que existen en el mundo, hemos encontrado las siguientes leyes universales. Hoy vamos a hablar de la primera, que yo llamo aquí la iteración descriptiva. Esta iteración descriptiva parte de 5 hallazgos importantes en el ámbito de las matemáticas y de la computación. Primero con un personaje en particular que se llama Turing. Algunos últimamente, con el auge de la inteligencia artificial, de pronto ya han oído hablar mucho de la máquina de Turing. Y entonces el asunto en la máquina de Turing es que el tipejo plantea más o menos que si algo puede ser formulado en términos de algoritmo, siempre puede haber una máquina que lo ejecute. Cualquier cosa que sea posible describir un algoritmo, entonces habrá una máquina que, en este caso de ejemplo, sería la máquina de Turing. Esa máquina sería capaz de ejecutar ese algoritmo. En el sentido de la iteración descriptiva, lo que yo planteo desde el punto de vista de la interpretación de esta posible ley universal, primera ley universal, desde las ciencias de la complejidad, es que si tú lo puedes describir, entonces puede ser escuchado. Cuando hablamos de escucha, es que puede entrar, lo vamos a ver también dentro de ese ámbito de hallazgos de las matemáticas, pues, entendiendo esa escucha como un sistema, puede entrar y ser procesado, ¿cierto? O sea, puede ser escuchado. Sí, puede entrar en una máquina de procesamiento. Entonces, del mismo modo que las máquinas artificiales, como les llamamos, entonces tienen la capacidad de ejecutar programas mientras puedan ser descritos en algoritmos. Asimismo, digamos que nosotros como seres humanos
podemos procesar ideas mientras puedan ser descritas, ¿cierto? Mientras tú le puedas dar forma, si lo vamos a ver en lenguajes más amplios como la música, como las artes plásticas, como el cine o la poesía. Entonces es ese juego de las formas, ¿sí? El de las formas. Si le puedes dar forma, entonces lo puedes percibir, lo puedes escuchar, si le puedes dar forma, solo si le puedes dar forma, ¿no? Entonces, en un segundo descubrimiento viene un señor que se llama Gödel, y hace un teorema sobre la completud y la incompletud de los sistemas formales. Y Gödel plantea que un sistema formal, los axiomas que parten de un sistema formal es un conjunto de símbolos y de leyes que hacen que se puedan usar esos símbolos. Entonces tú coges esos símbolos y con esas leyes, como el lenguaje, entonces haces axiomas, ¿sí? Desarrollas principios, argumentos, ¿sí? Pero entonces esos mismos axiomas con los que se generan los principios o esos mismos símbolos, esas mismas reglas con las que se generan esos principios, esos axiomas, a su vez no pueden ser demostrados por esos mismos axiomas, sino que tocaría construir otros axiomas aparte, alrededor, para poder explicar los axiomas que surgen de ese sistema formal. O sea que ningún sistema formal puede explicarse a sí mismo. Traducir un poco esto a esta relación que estamos haciendo con lo humano, con las narrativas humanas, entonces lo que yo planteo es que la escucha no se puede escuchar a sí misma, ¿cierto? Es decir, si en principio con Turing podemos decir que todo lo que puede ser descrito o expresado o formalizado, o a todo aquello a lo que le podemos dar forma, es lo que podemos percibir, es lo que podemos escuchar. Esa percepción no se puede percibir a sí misma, esa percepción siempre es incompleta, esa percepción solo puede ser percibida por otro, que no soy yo, ¿sí? Porque mi percepción está enfocada en, como la escucha, en escuchar a quien está hablando, o a quien está describiendo algo o dándole forma a algo. Entonces, dado que le está dando forma a algo, entonces yo puedo escucharlo, ¿sí? Pero esa escucha que está sucediendo ahí no puede ser escuchada por nosotros mismos, no puede ser escuchada por ese sistema que está ahí escuchando, sino que necesita una escucha afuera, y a su vez esa escucha necesita otra escucha afuera y otra escucha afuera, y es una incompletud constante, que implica algo así como un círculo de escuchas permanentes que nunca se cierran en un sistema, ¿no? Ningún sistema puede encerrar en sí mismo la escucha de sí mismo. Entonces esa escucha no se puede escuchar a sí mismo, eso no cabe, no es lógico. Un tercer planteamiento, un tercer hallazgo matemático que yo juego aquí a hacerle una transferencia intersistémica a un uso narrativo, o un uso creativo, es de un señor de apellido Church, como iglesia, que habla del cálculo lambda. Bueno, fue que se llenó la memoria del celular. Entonces estábamos hablando de la función lambda y del cálculo lambda, que es como una función de las funciones matemáticas. Entonces lo que traduzco yo en términos de esta creación de unas leyes universales para nosotros a partir de estas leyes universales matemáticas, es que nosotros podemos describirle a la escucha cómo escuchar.
nosotros podemos a través del dar forma decirle a la percepción cómo percibir. Ese es como un secreto que es una ley que la escucha se da en la medida en que hay una descripción o hay una formalización, y esa formalización además yo la podría usar adrede para direccionar, darle forma, manipular un poco la manera en que esa escucha me escucha o esa percepción percibe, ¿cierto? Eso sería con Church. Luego entonces pasaríamos a un cuarto hito matemático, que es de un señor llamado Wolfram, que empieza a hablar de los sistemas computacionales. Entonces, aquí entonces la idea de la metáfora es empezar a entender la escucha como un sistema, y entender la escucha como un sistema, pues entonces entenderla como un conjunto de componentes interconectados que trabajan juntos para procesar información, o sea, para procesar la descripción. Entonces, básicamente esos sistemas computacionales siempre tienen 4 elementos que son las entradas, son los almacenamientos y son las manipulaciones y son las salidas de la información, ¿cierto? Tiene un hardware, tiene un software, ¿cierto? Y la escucha entonces la podemos mirar entonces a partir de Wolfram como un sistema, ¿cierto? Eso sería como el planteamiento, la escucha como un sistema, ¿cierto? O sea, que no es solo como que la entrada, ¿cierto? Sino que también tiene un lugar donde se tiene que almacenar esa información, otro lugar donde hay unas operaciones que se le hacen a esa información y luego una salida. Entonces, todo ese es el proceso de escucha, ¿cierto? Eso es una ley, ¿cierto? Que la ley universal es que la escucha es un sistema, o que todo puede representarse como un sistema computacional que tiene esos 4 elementos. Y el último, el quinto hito matemático, aporte matemático que estamos transfiriendo acá a estas visiones humanísticas, narrativas, creativas, es el de Barker, cuando habla del diseño de los prototipos, o sea, del uso de prototipos que se ponen a iterar, y se iteran hasta que se perfeccionan y entonces ya se ensamblan en un sistema más complejo o más amplio, pero siempre se parte de prototipos muy simples o prototipos muy pequeños que se ponen a iterar. Entonces, en este sentido, es que empezamos a hablar de una iteración descriptiva, ¿cierto? Es decir, que estas descripciones, digamos, son precisamente como los prototipos, ¿cierto? Son estas descripciones que hacemos, estas formas que hacemos en el lenguaje o en la pintura o en la música, son como los prototipos que ponemos a iterar, ¿cierto? O sea, iterar quiere decir que los hacemos, los rehacemos, los usamos, digamos como que los usamos mucho y los usamos mucho de manera rápida, ¿cierto? O sea, los ponemos a iterar muchas veces, repetimos ese proceso de uso del prototipo para que el prototipo se perfeccione, pero entonces el prototipo siempre es algo pequeño, no es como toda la escala, sino que es alguna parte pequeña que yo puedo iterar, que yo puedo empezar a hacer que se repita. Entonces, recuerden que estas leyes universales nos plantean que son las que están detrás de todo lo que se configura, ¿cierto? Quiere decir que entonces una de las leyes universales detrás de todo lo que hay es que las cosas existen
o se sostienen porque iteran, ¿cierto? Iteran una descripción. Hay algún tipo de lenguaje detrás de todo esto que se repite, ¿cierto? Una frase o una oración o un código que se repite, y solo porque se repite y se repite y se repite, se expresa, ¿cierto? Tiene la posibilidad de expresarse, tiene la posibilidad de existir, ¿cierto? Entonces, eso sería la iteración descriptiva, sería como la primera ley universal. Si quieres hacer algo, si quieres que exista algo, si te preguntas por qué está pasando lo que está pasando y cómo hago para cambiar eso o cómo hago para que pase otra cosa, tiene que ver con el hecho de que hay una descripción allí que se está iterando, una descripción. Algo se está describiendo repetidamente de esa manera. Si quieres cambiar algo allí, por esa descripción es que se está repitiendo lo que se está repitiendo. Deberías tratar de mirar qué es la descripción que se está repitiendo y mirar qué es lo que no quieres que se repita. Entonces, si hay algo que quieres transformar en tu vida, si hay algo que quieres cambiar ahí en tu comunidad o en tu sociedad, tienes que mirar cómo es que estamos describiendo las cosas, cómo es que le estamos dando forma a las cosas, y cuál de esas maneras en que le estamos dando forma a las cosas también estamos iterando, o sea, cuál estamos practicando, cuál estamos constantemente haciendo uso de ella. Y si algo está bien, entonces es tomar conciencia de eso, y si algo se debe mejorar, entonces es saber que la descripción tiene que cambiar. Hay que empezar a describir eso de otra manera. Es como lo que está pasando hoy en el mundo también, ¿cierto? O sea, si queremos que el mundo suceda de otra manera, entonces tenemos que saber describir de qué otra manera es que queremos que pase el mundo. No nos podemos quedar como sin palabras, ni nos podemos quedar sin saber qué plantear, porque lo que nos dice esta primera ley es que para poder cambiar algo, lo primero que yo tengo que tener es la capacidad de escribirlo, de darle forma, ¿sí? Por eso el arte siempre se anticipa en estas cosas, porque el arte es como aquello que se dedica a jugar, a darle forma a las cosas, y entonces en esa medida esas formas terminan generando procesamientos, precisamente por ser formas, porque entiéndanse o no se entiendan, el hecho de que tengan formas permiten ser percibidas, y esa percepción ya empieza a entrar en procesamiento. Entonces, lo primero es que hay que darle forma a las cosas. No van a venir a darle forma a otros por nosotros, sino que nosotros tenemos que hacer eso. Y esa forma es lo que nos está diciendo también cómo escuchar, cómo percibir. O sea, necesitamos aprender a escuchar mejor, necesitamos aprender a percibir mejor, ¿cierto? Y para aprender a escuchar y a percibir mejor, tenemos que aprender a crear formas más complejas, más complejas en el sentido de más iteraciones, ¿cierto? O sea, que hay que repetir más los procesos. Que repetir más veces los procesos, casi diríamos como hacer más planas, ¿no? Como que tenemos que hacer muchas más planas de todo, planas, repetir más procesos para poder que eso que queremos que se haga realidad, sea realidad, sin mucha repetición de pequeñas cosas sencillas, para que ellas se perfeccionen y se vayan juntando a cosas más complejas, más grandes, no vamos a poder crear lo nuevo. Entonces, esto es como un segundo episodio de Selección Tierra, y como les digo, entonces, para poder encontrar a esas personas que son las mejores del mundo para educar a nuestras inteligencias artificiales, debemos dejarnos llevar por los mandamientos de las ciencias complejas
que hay en la actualidad, y este es este primer mandamiento, ¿cierto? Es como nuestro primer mandamiento. Si queremos encontrar a esas personas, nos tenemos que estar repitiendo el deseo de querer encontrarlas, ¿cierto? O sea, la intensidad, la intención de quererlas encontrar se tiene que iterar para que se perfeccione y se vaya moldeando y se vaya adaptando para que se vuelva una realidad, y que realmente terminemos encontrando a esas personas para que eduquen las inteligencias artificiales. Entonces, bueno, yo cierro por ahora este segundo episodio aquí, y en el tercer episodio vamos a hablar de los niveles de complejidad, pero ya no solo desde cómo, sino que los vamos a hablar desde otros hallazgos matemáticos, y vamos a hacer como esta misma transferencia intersistémica. Vamos a pasar desde allá de las matemáticas para acá, para el mundo como de la narración y de la creación y de la conversación y del lenguaje natural, a ver cómo vamos construyendo como unos nuevos mandamientos que vengan desde verdades absolutas que se han descubierto dentro de las matemáticas, como esta de la necesidad de para que algo sea real tiene que iterar descriptivamente. La forma tiene que repetirse, irse adaptando. Bueno, ahí quedamos pues, y seguimos detrás de esa selección.